Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un nuevo ejercicio de Excel. Bueno, lo primero que les quiero pedir es que se suscriban a mi canal de YouTube, Manuel Aragonés, profesor de Excel, porque así me ayudan bastante a seguir haciendo vídeos y también, pues, cuando haya un vídeo nuevo, pues lo pueden chequear rápidamente. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un dashboard. em, Esto realmente se suele utilizar en representación gráfica de ventas y en este caso lo que tenemos es un fichero aquí de llamadas, es un registro de llamadas de agentes donde tenemos la fecha en que se hizo la llamada, el agente que la realizó y luego el tiempo que duró esa llamada, ¿vale? Tenemos aquí un listado amplio de varios días de llamadas y entonces lo que queremos es representar estos datos gráficamente en con una vista un poquito llamativa, un poquito bonita y con colores, con gráficos, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primeramente, yo ya lo tengo hecho aquí en esta hoja, pero lo vamos a hacer en otra de las hojas de Excel. Y primeramente tenemos que insertar varias tablas dinámicas porque el dashboard se compone de varios elementos. Tenemos aquí dos tablas dinámicas, una debajo de la otra con diferentes colores. Luego tenemos aquí un título. Luego tenemos aquí una línea de tiempo. Tenemos también dos segmentaciones de datos y dos gráficas, ¿vale? Entonces empezaremos por las tablas dinámicas. Para empezar, para hacer las tablas dinámicas nos tenemos que situar dentro de la tabla que vayamos a representar y le tenemos que decir insertar tabla dinámica. ¿Vale? En este caso le podríamos decir que la inserte en la misma hoja, pero le vamos a decir que la inserte en una nueva hoja de cálculo. ¿Vale? En este caso, voy a acercar esto un poquito, le decimos que la inserte en una nueva hoja de cálculo. ¿Vale? A ampliarles un poquito esto para que lo vieran. Y fíjense que cuando nosotros le dimos a insertar tabla dinámica, automáticamente nos pilló el rango, es decir, el conjunto de la tabla. Sin nosotros decirle de dónde queríamos hacer la tabla dinámica, solo por estar dentro de la tabla ya nos cogió nos seleccionó ese rango. No está de más mirar que haya seleccionado todo el rango para que no se nos queden datos fuera, que a veces puede pasar, ¿vale? Entonces, como vemos que nos ha cogido toda la tabla, pues le damos a aceptar. Vale, entonces él nos inserta una nueva hoja y aquí nos coloca este cuadro que es donde donde se van a situar los datos de la tabla dinámica y la tabla dinámica tiene una serie de campos que nos lo pone aquí en esta parte de aquí de la derecha, ¿vale? En este cuadro de campos tenemos todos los campos, fecha, agente y tiempo de llamada que teníamos aquí en esta tablita. Como ven, aquí en esta tabla teníamos la columna fecha, la columna agente y la columna tiempo de llamada. ¿Vale? Entonces eso nos aparece aquí en esta tabla dinámica. Entonces lo primero que tenemos en el dashboard es una tabla dinámica donde aparecen los meses y donde aparecen la suma de los tiempos de llamada de esos meses. Vale, entonces nos situamos aquí en esta tabla dinámica que estamos haciendo y vamos a arrastrar a la parte esta que pone fila. Les voy a ampliar un poquito para que lo vean. A la parte esta que pone fila arrastramos el campo fecha. Lo cogemos, lo pillamos aquí y lo arrastramos aquí. Cuando arrastramos el campo fecha, nos aparecen los meses. Esto aparece en las versiones nuevas. Si no apareciera porque es una versión antigua de Office, pues nos tendríamos que ir eh, una, a hacer una configuración aquí que sería en meternos aquí en la tabla dinámica
y darle a agrupar. Entonces nos preguntaría, cuando le diéramos a agrupar, nos sale esta tabla y le podríamos decir que nos la agrupara por meses, pero ya en Excel 2016, 2019 ya aparece, cuando arrastras un campo fecha te aparecen meses. Entonces realmente nosotros lo que necesitamos son los meses, entonces es lo que dejamos ahí en la tabla y el resto lo quitamos. Vale, luego lo que es el tiempo de llamada, que es donde podemos hacer cálculos de sumas y tal, lo vamos a arrastrar a valores, con lo cual ya aquí automáticamente tenemos una, una tabla dinámica donde nos aparecen los meses y donde nos aparece la suma de los tiempos de llamada en cada mes. ¿Vale? Eh, Esto sería una de las tablas dinámicas que vamos a hacer. Esto ya, la tabla dinámica aquí la podemos modificar como queramos. Podemos poner aquí meses, por ejemplo, meses, y aquí podemos poner tiempos, por ejemplo. Vale, ahora vamos a quitar el zoom y esta sería ya una tabla que tenemos. Luego nos vamos otra vez aquí a la tabla esta de llamadas y vamos a insertar otra tabla dinámica. Otra tabla dinámica. En este caso lo que vamos a hacer es, para que no nos la coloque en otra hoja, sino en la misma hoja que estamos haciendo la anterior tabla dinámica, le vamos a decir una hoja de cálculo existente y entonces nos lo va a colocar donde nosotros le digamos. Entonces nos vamos a la tabla, a la hoja donde estamos haciendo la tabla dinámica anterior y le decimos que la queremos colocar pues, por aquí, más o menos. Entonces al darle a aceptar, él nos va a colocar la otra tabla dinámica debajo de esta. Y ahí lo que vamos a hacer es arrastrar el agente al campo fila. Nos van a salir todos los agentes ahí uno debajo del otro. Es decir, el campo agente lo arrastramos a las filas. Y luego el campo tiempo de llamada lo volvemos a arrastrar aquí. Con lo cual ahora lo que nos está saliendo es la suma de los tiempos de cada agente. ¿Vale? Entonces ahora tendríamos aquí ya dos tablas dinámicas. Bueno, otro de los elementos que tiene el dashboard normalmente es una escala de tiempo, que es este elemento que vemos aquí, que tiene los meses y tiene los valores en el cual yo puedo pinchar en cada uno de los valores y cuando yo pinche en un valor pues me van a salir solo los valores de enero. Si yo abro por acá me van a salir todos esos valores. Vale, esto sería una escala de tiempo. Vamos a F4 y entonces es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer la escala de tiempo nos situamos dentro de la tabla dinámica y le vamos a dar aquí en el botón o en el menú analizar, pinchamos ahí y le decimos insertar escala de tiempo. Él normalmente nos da el campo a elegir con el que se puede hacer una escala de tiempo que sería la fecha. Entonces le damos a aceptar y se nos inserta la escala de tiempo. Y vamos a abrir esto un poquito más. De todas formas, después ya le formatearemos todo con los colores y con las posiciones que queramos. En este caso, aquí tendríamos desde enero hasta diciembre, que es lo que nos interesaría a nosotros. Porque aquí sigue por el 2012, pero por el 2022, perdón, pero nosotros lo que nos interesa es hasta diciembre, que es hasta donde tenemos los valores. Entonces ya aquí tendríamos la escala de tiempo. Aquí tendríamos la escala de tiempo, que luego ya la tenemos que ir formateando de alguna forma para que se parezca al otro dashboard. Vale, pues nada, esto sería otro de los elementos. Otro de los elementos sería un gráfico. En este caso vamos a hacer un gráfico. Aquí nos situamos vamos
a abrir esto un poco para que se vea mejor. Nos situamos en una de las tablas dinámicas en la que queremos hacer el gráfico y nos vamos a ir a insertar gráfico. Nos vamos aquí a gráficos recomendados y le vamos a decir que nos haga un gráfico de estos de línea o un gráfico de estos, por ejemplo. Le damos a aceptar y nos coloca aquí un gráfico. Además que es un gráfico interactivo, porque si yo solo selecciono una parte de la, de la escala de tiempo, por ejemplo, se me actualiza el gráfico, ¿vale? En este caso vamos a ponerle todo hasta diciembre. Vamos a cerrarlo un poco para que no se vea enero, sino solo hasta diciembre. Vale, y luego ya tendríamos lo que es el gráfico, las dos tablas dinámicas y la escala de tiempo. Otro de los elementos que se utilizan en el dashboard es una segmentación de datos, que son estas tablitas que tenemos aquí, que nos permiten elegir, por ejemplo, en este caso, uno de los agentes o uno de los meses. Si yo selecciono, a ver, si yo selecciono, por ejemplo, aquí solo a Carlos, me van a salir los datos de Carlos, solo los datos de Carlos en el año. Bueno, en este caso solo me sale hasta julio porque Carlos después de julio no tiene llamada. Y puedo ir seleccionando los que yo quiera o quitarle el filtro. Vale, para hacer esta segmentación de datos nos volvemos aquí y dentro de la tabla dinámica pues volvemos otra vez al menú analizar, que este menú solo se activa cuando estamos dentro de la tabla dinámica, y aquí le vamos a decir insertar segmentación de datos. En este caso pues vamos a insertar una segmentación de datos por agente. Entonces le damos a aceptar y ya nos sale aquí lo que es la segmentación de datos por agente. Y luego pues le podemos también decir que inserte una segmentación de datos por fecha. ¿Vale? Entonces nos aparece aquí que bueno, lo podríamos salir por fecha, pero podemos elegir también el mes que queramos y se nos va a ir cambiando, pero lo voy a eliminar un momento. Lo vamos a insertar otra vez. Sí, insertar segmentación de datos y vamos a ponerle meses en vez de fecha y así ya nos saldría lo que queremos. Vale, entonces ya más o menos vamos teniendo aquí todos los elementos del dashboard. Tenemos, pues nada, lo que nos falta es un gráfico que va en esta zona de aquí, que es un gráfico circular. Nos vamos aquí y vamos a ir colocando las cosas, aunque después le tendremos que dar un repaso a todo el diseño. Y ahora vamos a insertar de nuevo, poniéndonos aquí o situándonos aquí. En este caso vamos a insertar un gráfico circular. Creo que desde aquí insertar un gráfico circular, ¿vale? Y más o menos lo ponemos por aquí para que nos quepa. Y ahora iremos colocando todo esto. Vale, aquí tendríamos ya el gráfico circular. Tenemos la escala de tiempo. Tenemos el gráfico grande, gráfico de línea. Y tenemos
las dos segmentaciones de datos. Entonces esto funcionaría de forma que si yo le doy a Carlos, me saldrían los datos de Carlos, Carmen, Esther, Juana, Mercedes, y cuando quiera verlos todos le doy aquí cuando quiera verlos todos le doy aquí a este simbolito que es el filtro, quitar el filtro y ya me desaparecería. Vale, entonces esto sería básicamente cómo funciona el dashboard. Luego, como ven, en el dashboard le hemos quitado las líneas porque le hemos puesto un relleno blanco. Es decir, esto ya es más bien a nivel de vista, ¿no? De colores y tal. Es simplemente ir dándole aquí, poniéndole un relleno blanco. Le podemos dar un relleno blanco por aquí. Entonces, lo ideal hubiera sido hacerlo antes de empezar a hacer todo esto, pero bueno, lo hacemos ya. Vale, y luego ya es cuestión de elegir los colores y ponerle un título, etcétera. La tabla dinámica, por ejemplo, vamos a ponerla un poco más grande. Aquí vamos a poner tiempos. Nosotros aquí podemos escribir los títulos que queramos. Aquí podemos poner agentes, agentes, y la vamos formateando como nos parezca. Las tablas dinámicas también nos podemos poner en la pestaña diseño. La pestaña diseño, que es esta que está aquí, la pestaña diseño, ahí podemos elegir diferentes diseños para las tablas dinámicas de colores, mandar los colores que queramos. Y luego también aquí, si te colocas aquí, puedes ir a la pestaña inicio y en inicio le puedes dar pues un relleno que queramos y el color blanco, por ejemplo, las letras en negrita, y así le vamos dando todos los colores que nosotros queramos ponerle. Aquí lo mismo, le podemos dar diferentes coloridos y diferentes tonalidades en función de lo que queramos. Esto vamos a poner la letra en negro, que parece que se destaca un poquito más, vamos a poner en negrita y así se va formateando esto. Ahora esta línea la podemos hacer un poquito más grande y esto lo vamos a hacer un poco más pequeñito. Y aquí, por ejemplo, esto lo podemos combinar y escribir aquí dashboard, registro de llamadas. Y luego ya le podemos ir aumentando el tamaño, colocándolo aquí en estos menús de alineación para ponerlos en el medio. Le vamos haciendo más grande, le podemos cambiar el tipo de letra. Y el color de la letra, por ejemplo, podemos poner un color un poquito más atrevido, si somos ya de mucho. Luego a las segmentaciones de datos también le podemos dar unos colores. Aquí en opciones podemos elegir aquí los colores que queramos. Y así vamos haciéndolo, vamos dándole nosotros el estilo que nosotros queramos. El gráfico también tiene, si nos ponemos aquí en la pestaña esta de diseño, también el gráfico tiene varias posibilidades. Podemos ponerle, ya luego ya es cada uno lo que quiera hacer, ¿no? El, el, colorido que le quiera dar, y,
Bueno, en este caso, el dashboard este, por ejemplo, pues le hemos insertado aquí también unas formas de estas de ilustraciones. Aquí en ilustración, forma. Hemos puesto pues unas formas de estas, le hemos dado formato, colores, etcétera. Y básicamente es eso lo que hemos hecho. ¿Vale? Este está un poquito diferente, pero claro, eso ya después es. A mí en principio me parece que este está mejor, un poquito más blanco. Y luego ya es cambiarle aquí, cambiarle el tipo de línea que queramos, por ejemplo en rojo, etcétera. Y así vamos terminando nuestro dashboard. Y ya luego es cuestión de centrarlo, ir colocándolo, ¿vale? Las tablas dinámicas también las podemos mover si las seleccionamos así. Si seleccionamos la tabla dinámica de esta forma, así, podemos pillarla por aquí por el borde y arrastrarla un poquito hacia arriba. Si lo queremos poner en un sitio más que se nos quede más colocado. Y esto sería, en este caso, en este dashboard le dimos el color azul a esta amarillo, esta de aquí y a la escala de tiempo. Y al dashboard, al letrero este de las letras le pusimos un color azul. Bueno, y básicamente esta es la forma de hacerlo. El funcionamiento es el que hemos visto. Si queremos saber las llamadas que hizo Carlos, pues pinchamos y si se nos irán saliendo las que, bueno, es totalmente interactivo, nos van saliendo las llamadas que ha hecho cada uno en cada mes y luego los meses igual. Si queremos, esto por ejemplo, lo ideal sería habérselo puesto los meses en esta tabla, por ejemplo. Y luego pues también podemos elegir la escala de tiempo y se va modificando todo porque es totalmente interactivo. Y ya luego es cuestión de que cada uno busque la forma de representarla que mejor le venga. Aunque en este caso yo creo que sería mejor, en este caso sería mejor la escala de tiempo. Vamos a dejarlo en diciembre. La escala de tiempo sería mejor aplicarla a esta tabla de los agentes porque lo vamos a ver. Mira, vamos a eliminar esta escala de tiempo y vamos a insertar una escala de tiempo pero de esta tabla dinámica. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a analizar y le vamos a dar insertar escala de tiempo. Fecha, aceptar. Entonces vamos a colocarla donde estaba la otra. Vamos a ponerla, a colocarla de enero a diciembre. Que es lo que tiene datos y lo que nos interesa ver. ¿Vale? Entonces en este caso es mejor aplicarla a la tabla dinámica esta de agentes porque cuando yo vaya seleccionando los diferentes meses, pues se me va a ir cambiando los, los datos de cada agente en los diferentes meses. Pero vamos, que eso es cuestión de cada uno lo que quiera ir ya después representando, ir pinchando en las diferentes opciones y se va actualizando
todo el dashboard. Pues nada, como siempre, muchas gracias por verme y por ver mi vídeo. Y nada, no se olviden de suscribirse y de comentarme algo en el vídeo. Muy bien, hasta luego, gracias.